bendiga, hermanos. Bienvenidos a la Iglesia Betel. A nombre del pastor Pablo Ramos, les damos las gracias por seguir las transmisiones, escuchando lo que Dios tiene para nosotros. Muchas gracias a los hermanos que a pesar de la contingencia obedecieron la voz de Dios y estuvieron con disposición en sus corazones, logrando que se hiciera posible la escuelita bíblica de verano. San Juan 10:27 nos dice: mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen, y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Sabemos que este tiempo ha sido de bendición para los que creemos en un Dios vivo y victorioso, que aún en nuestros hogares hemos buscado de Él, orando, alabando, adorando y escuchando su palabra. Gracias a Dios, las puertas de nuestro templo están próximas a abrirse, teniendo todas las medidas sanitarias y de sana distancia. A los hermanos que son de algún grupo vulnerable, como niños y adultos mayores, podrán seguir en sus hogares. Mientras esto sucede, sigamos viendo las transmisiones en nuestras redes sociales. Hermanos, sigamos firmes y confiados en el Señor. La Biblia dice en Deuteronomio 31:6: esforzaos y cobrad ánimo, no temáis ni tengáis miedo de ellos, porque Jehová tu Dios es el que va contigo. No te dejará ni te desamparará. Así que, hermanos, sigamos confiando en su palabra y no olviden, nos veremos pronto. Dios les bendiga. Dios les bendiga, mis hermanos. Vamos a dar inicio al servicio de esta hermosa tarde. Amén. El Señor está con nosotros una vez más, cuidándonos, una vez más dándonos de su infinito amor y mostrándonos el gran amor que tiene por nosotros. Amén. Vamos a dar inicio con una lectura bíblica, y esta se encuentra en el libro de Salmos, capítulo 86. Amén. Y dice la palabra del Señor: inclina, oh Jehová, tu oído y escúchame, porque estoy afligido y menesteroso. Guarda mi alma, porque soy piadoso. Salva tú, oh Dios mío, a tu siervo, que en ti confía. Ten misericordia de mí, oh Jehová, porque a ti clamo todo el día. Alegra el alma de tu siervo, porque a ti, oh Señor, levanto mi alma. Porque tú, Señor, eres bueno y perdonador, y grande en misericordia para con todos los que te invocan. Escucha, oh Jehová, mi oración, y está atento a la voz de mis ruegos. En el día de mi angustia te llamaré, porque tú me respondes. Oh Señor, ninguno hay como tú entre los dioses, ni obras de iguales tus obras. Todas las naciones que hiciste vendrán y adorarán delante de ti, Señor, y glorificarán tu nombre, porque tú eres grande y hacedor de maravillas. Solo tú eres Dios. Aleluya. Y así es, mis hermanos, solo Él es Dios. Padre Celestial, en este momento, Señor, nos ponemos en tus manos, Padre, y queremos, Señor, que todo lo que hagamos, Señor, sea de tu agrado, Padre. De antemano, Señor, todo lo hacemos para tu honra, tu gloria, Señor. Bendito seas, alabado seas, Señor. Amén, gloria a Dios. Vamos a entonar unos estribillos, mis hermanos. Y algo está cayendo aquí, es tan fuerte sobre mí. Mis manos levantaré y tu gloria tocaré. Algo está cayendo aquí, es tan fuerte sobre mí. Mis manos levantaré y tu gloria tocaré. Que está cayendo sobre mí.
Bueno, en esta hora vamos a dar inicio a la consideración de la palabra del Señor, dándole gracias a nuestro Dios por este nuevo día que nos concede y esta nueva oportunidad que tenemos. Vamos a estar considerando la situación actual que vivimos y cómo se asemeja a lo que la palabra de Dios en ese tiempo también trajo al pueblo de Israel. La exhortación, el consejo, todo aquello que también aún la palabra de reprensión por la forma de vivir, por la forma en la cual se desempeñaban todos y cada uno de ellos. Y darnos cuenta cómo los tiempos se vuelven a repetir, cómo las situaciones se vuelven a presentar nuevamente, dándonos a entender y enseñándonos que el hombre definitivamente en su situación caída, en su situación alejada de Dios, cada día se va degradando más y más, hasta que desgraciadamente o desafortunadamente habrá de venir el juicio de parte de Dios para él mismo. Pero gracias a Dios por la oportunidad que tenemos de traer la palabra, de la enseñanza que habrá de darse para todos aquellos que desde luego lo deseen, para todos aquellos que lo reciban, que tengan ese deseo, ese anhelo de saber lo que Dios tiene, lo que Dios demanda, lo que Dios quiere para cada uno de ustedes. Y vamos a estar viendo precisamente en esta hora acerca de ello. Pero antes de hacerlo, vamos a elevar una oración poniéndonos en las manos del Señor, que Él toque los corazones, las vidas, que Él traiga el entendimiento, la comprensión de su palabra en esta hora. Señor, amantísimo Dios, ante usted estamos, sabiendo que la palabra que habrá de darse es su palabra, es el consejo suyo, y que por lo tanto necesitamos recibir la guianza, que usted traiga el entendimiento, la sabiduría de lo que habremos de exponer en esta hora. Señor, sé que en su amor y misericordia, usted, mi Dios, trae esta palabra precisamente por ello, porque no desea el mal para el hombre, sino por el contrario, que busque de su presencia, que busque de usted, que se allegue delante de usted, mi Dios. Permita que esta palabra no vuelva a usted vacía, sino que cause el efecto que usted tiene, que usted quiere, el propósito por el cual usted le envía en esta hora, sea con cada una de las personas que habrán de escucharlo, no solamente su iglesia, ¿no?, sino también aquellos que quizá no le conocen, que quizá no saben acerca de lo que viene contra cada uno de aquellos que no lo obedecen. En sus manos nos ponemos en esta hora y en el nombre de Jesús le pedimos todo. Amén. Quiero llevarte a la palabra del Señor, lo que nos dice esta porción que habremos de estar considerando en esta hora. La encontramos en el libro del profeta Isaías, en su capítulo 5, en su versículo, a partir del versículo 20. Vamos a estar ahí viendo y considerando la palabra del Señor. Y dice así: hay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Hay de los sabios en sus propios ojos y de los que son prudentes delante de sí mismo. Hay de los que son valientes para beber vino y hombres fuertes para mezclar bebida. Los que justifican al impío mediante cohecho y al justo quitan su heredad. Por tanto, como la lengua del fuego consume el rastrojo y la llama devora la paja, así será su raíz como podredumbre de su flor, se desvanecerá como polvo, porque desecharon la ley de Jehová de los ejércitos y abominaron la palabra del Santo de Israel. Como decíamos, todo esto que la palabra de Dios trae, de lo que se llevó a cabo en ese tiempo, la palabra de reprensión que también vino para el pueblo de Israel, parece que vuelve a surgir, vuelve a resurgir, vuelve a estar presente en este tiempo en la cual el hombre ha perdido la razón, casi podemos expresarlo así,
este mundo que se encuentra en confusión, que no sabe hacia dónde se dirige, que no entiende precisamente acerca de las cosas. Y podemos decir, ¿cómo es posible que no entienda? No, la palabra de Dios nos dice que se encuentra en tinieblas, que se encuentra alejado de Dios, que se encuentra perdido. Y como tal actúa, y como tal lleva a cabo las cosas. Desde luego, desagradando a Dios, pero también trayendo como consecuencia a sí mismo cosas desagradables y a los que le rodean también. Por esa falta de entendimiento, esa falta de comprensión, esa falta de sabiduría que han perdido, y que desde luego, ¿cuántos y cuántos piensan que Dios no toma en cuenta todo esto, que Dios se aleja de todo ello? No, darnos cuenta que Dios está al pendiente de esto, y que precisamente viene la palabra de reprensión, viene el consejo para que el hombre dé vuelta sobre el camino que va transitando y deje aquello. Pero desgraciadamente, desafortunadamente, muchos o pocos son los que le escuchan y mucho menos son los que lo obedecen. Pero la palabra de Dios ahí está. La palabra de Dios aquí se encuentra. ¿Para qué? Para que sepamos que Dios está al pendiente de todo ello. Y nos dice la palabra del Señor en esta hora, empieza con un ay. No un ay de queja, no, sino como un ay de prevención, como una expresión que nos alerta, que nos hace entender o que nos quiere hacer entender acerca de lo que viene, acerca de lo que provoca precisamente la situación que llevamos a cabo, aquello que estamos viviendo, aquello en lo cual estamos haciendo algo que a Dios no es agradable. Y veamos acerca de lo que la palabra del Señor nos dice en esta hora y consideremos por qué el individuo, por qué el hombre se maneja, lleva a cabo su vida de tal manera. ¿Por qué el hombre no entiende o no quiere entender acerca de las cosas? Y dice la palabra del Señor, ay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo. Parece increíble esta expresión, parece algo fuera de la realidad que nos mencione la palabra del Señor esto, que nos habla, que nos hable, que nos haga entender acerca de ello. Pero vuelvo a repetir, esa es la condición del individuo. En su pensamiento cree hacer bien las cosas, cree que está bien en todo aquello que lleva a cabo, pero no se da cuenta que está haciendo todo lo contrario. Hay confusión. Se nos dice que la confusión es equivocación de ideas oscuras. No hay entendimiento, no hay luz en su mente, mucho menos en su corazón. Y aún más nos dice que todo esto trae el que el hombre lleve a cabo las cosas sin pensar, sin razonar en aquello que está llevando a cabo. Bueno, pensando lo malo, sí, razonando en lo malo que va a hacer, pero no considerando las consecuencias que todo ello habrá de traer. Como iglesia, como participantes de la palabra del Señor, cada uno de nosotros debemos también ver la posición en la cual nos encontramos, porque la gente que vive de esta manera, la gente que se encuentra de esta manera, que cree que para que haya el gozo, para que haya la alegría, tiene que embriagarse, que para que sienta, qué sé yo, que sienta, necesita llevar a cabo tantas cosas que no son agradables, y que aún haya muchos que apoyan estos pensamientos, que aún haya muchos que estén de acuerdo, y simple y sencillamente expresar que cada quien su vida y haga lo que quiera de ella. Eso es un error completamente. Eso es algo que no es agradable delante de Dios. Y de ahí que la palabra tiene que venir, porque cada uno de nosotros, en este caso que predicamos la palabra de Dios, sabemos lo que Dios demanda, sabemos lo que Dios exige.
Y hay de nosotros también si no prevenimos, si no hablamos, si no alertamos. Aquel que se encuentra en ese camino, aquel que va hacia la destrucción, aquel que va hacia la perdición. Es necesario entonces que también cada uno de nosotros que conocemos de la palabra de Dios, que sabemos acerca de la voluntad de Dios, vengamos y expresemos acerca de esto. Y que ciertamente, bueno, cada quien expresa es su vida, pero que también haya el conocimiento de que no es su vida, de que todo aquello que esté llevando a cabo habrá de traer consecuencia, habrá de traer una situación triste para su vida, aunque se exprese de esa manera, aunque viva de esa manera que a él le agrada, porque eso es lo que sucede en la vida del individuo. Hace lo que a él le agrada, lleva a cabo lo que él cree que está bien, y sobre todo acerca de las cosas que no son agradables, esto es del pecado, al hombre le parece fácil hacerlo, y no le parece, le es fácil hacerlo, precisamente por la condición en la cual se encuentra, sin Dios, sin esperanza, sin sujetamiento a aquello que es indispensable para su vida. La indisciplina, el no querer llevar a cabo la obediencia, el no sujetarse, en este caso a lo que Dios demanda. Por eso es que vive. La situación también es que arrasa a todos los que le rodean, arrastra a todos aquellos que también se encuentran cerca de él. También trae consecuencias también a las vidas de cada uno de ellos. Entonces de ahí la necesidad que hay de que traigamos la palabra del Señor. Y dice que a lo bueno le llaman malo, y a lo malo le llaman bueno. Y lo peor, como decíamos también, es que se unen a un grupo de gente también, se unen a ellos con ese pensamiento, con ese sentir, y expresan que pues ahora sí que como si estuviera correcto todo aquello. Y la palabra de Dios por eso lanza este ay de que Dios no tendrá por inocente, dice la palabra de Dios, al culpable, al impío, a aquel que no obedece. Habrá de venir consecuencia para su vida, y por ello cada uno de nosotros exponemos o traemos este mensaje en esta hora. Que dicen a lo bueno y que dicen malo a lo bueno, y a lo bueno malo. Que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. La sabiduría ha aumentado en estos días, el conocimiento, todo lo que vemos que nos rodea, la ciencia ha avanzado, pero así como la ciencia ha avanzado, también la maldad también ha ido en aumento. Y lo que antes estaba oscuras, que se llevaba a cabo sin el pleno entendimiento, sin el pleno conocimiento de los demás, hoy sale a la luz, hoy se manifiesta. Hoy, como decíamos y como dice la palabra del Señor, no tanto como decimos nosotros, sino como dice la palabra de Dios, a lo malo le llaman bueno. Decíamos que de bueno va a haber que alguien se embriague, el mal que trae a su cuerpo. Qué bueno hay que alguien se drogue. ¿Qué necesidad hay en el individuo que él lleve a cabo esto? ¿Qué beneficio trae a su vida? Y es donde podemos ver la confusión que rodea a esta parte del mundo, a esta parte de aquellos que no conocen del Señor. ¿Qué beneficio trae esta situación a su vida, a su cuerpo, a lo físico? Mucho menos a lo espiritual. No trae ningún beneficio. Hay esa confusión, andan en tinieblas, no saben hacia dónde se dirigen, han perdido el rumbo. No saben hacia dónde encaminarse, no saben qué hacer. Y dice la palabra del Señor, y Dios mismo dice, ay de ustedes, ay de aquellos que han pervertido, que han llevado a cabo esto, o que lo siguen haciendo. Viene la palabra de reprensión, viene la palabra de que Dios habrá de traer todo esto delante de su presencia y que habrá de haber la consecuencia.
por lo que se lleva a cabo. Dice, y sigue diciendo la palabra del Señor: hay de los sabios en sus propios ojos, y de los que son prudentes delante de sí mismo. El creer que todos lo saben. Y eso es lo que abunda en nuestros días. Eso es lo que, si nos damos cuenta, en todos los niveles sociales, los niveles sociales que participamos, nos damos cuenta cómo el hombre, cómo la mujer cree que él tiene la razón en todo. Cree que él sabe que no hay nada, que no hay nadie que pueda venir y darle un consejo acerca de lo que tiene que hacer. Según su pensamiento se deja guiar, según su deseo. Su anhelo, su propósito es que así lleva a cabo las cosas sin importarle todo aquello que le rodea, sin importarle todo aquello que afecta a los que viven alrededor de él o a los que le frecuentan, a aquellos que están cerca de ellos. Son sabios en su propia opinión. No admiten, no permiten, como hemos dicho y como dice la palabra del Señor, ningún consejo, porque creen que ellos tienen la razón. Y cuánta equivocación hay en ello, y cuánta equivocación hay en ese pensamiento, en ese sentir, en todo aquello que ellos viven, que ellos creen. Pero la palabra de Dios nos dice, nos alienta, nos aconseja que tenemos que hablar, que tenemos que expresarnos, que tenemos que traer la enseñanza también cada uno de nosotros, porque dice su palabra que como iglesia, como el cuerpo de Cristo, como aquellos a los cuales el Señor ha lavado, ha cambiado, ha perdonado sus pecados, somos la sal de la tierra y que lleva a cabo un propósito, o que debemos llevar un propósito para el entorno, para el mundo que nos rodea, para el mundo en el cual vivimos. Y si no lo llevamos a cabo, dice la palabra del Señor, es como si la sal se desvaneciere, si no sirviera, perdiera su sabor, perdiera todo aquello que es capaz de llevar a cabo. Y por eso precisamente viendo esto que vivimos, esto que experimentamos, esto que se aprueba, esto que hoy se está de acuerdo, como iglesia tenemos que expresarlo. Y aparte de expresarlo, venir delante del Señor y poner en las manos de nuestro Dios todas estas situaciones que se está viviendo. Porque también en un momento dado puede arrastrarnos, puede también hacernos partícipe de ello, lo que se está haciendo en esta hora, y que es a nivel mundial y que todo esto se está permitiendo, desde luego, porque sabemos también quién es el que gobierna, quién es el que está a cargo de todo aquello que en el mundo puede hacerse, y que no es otra cosa más que el enemigo de nuestras almas. Pero viene la palabra de Dios, y gracias a Dios por la palabra de Dios, porque aquí está el consejo para todos y cada uno de nosotros. Entonces nos aconseja que no seamos sabios en nuestra propia opinión. No, porque hay alguien que en verdad tiene la sabiduría, tiene la palabra de que necesitamos cada uno de nosotros para que nuestra vida pueda llevarse agradable delante de nuestro Dios, desde luego. Y sigue diciendo la palabra del Señor en esta hora: de los sabios en sus propios ojos y los que son prudentes delante de sí mismo. No puedo yo mismo decir o expresar de mí mismo que soy esto, que soy aquello, o que puedo hacerlo. No es posible. Quizá lo haga yo, pero también la consecuencia, como hemos dicho, habrá de ser triste, habrá de ser algo que traiga tragedia para la vida mía y para la vida de los que nos rodean. El pueblo de Israel llevaba a cabo esto. No obedecían, no escuchaban de la palabra de Dios y no querían llevarlo a cabo. Y como consecuencia, pues vino también sobre de ellos el castigo de parte de Dios. Nosotros todo lo que vemos, todo lo que nos rodea, todo aquello que quizá no entendemos, quizá podemos decir, ¿por qué Dios permite todo esto? ¿Por qué Dios no hace algo para que todo esto sea cambiado? Para que, si nos referimos acerca de lo que estamos viviendo y que aún todavía se nos dice que vamos a tardar acerca de esta pandemia que estamos cada uno de nosotros participando, decimos, ¿por qué Dios no hace algo para solucionar este problema? Y es que el problema somos nosotros mismos.
que hemos acarreado todo esto y que Dios en su amor y misericordia ha permitido y permite todo esto para que venga enseñanza a cada una de nuestras vidas, a cada uno de nuestros corazones, que levantemos nuestra mirada, que enfoquemos nuestra atención, que haya sabiduría en cada uno de nuestros corazones acerca de lo que necesitamos, acerca de lo que requerimos, y que no es otra cosa que de la presencia del Señor. No ser sabios en nuestra propia opinión, no creer que nosotros tenemos la razón, no creer que nosotros hacemos las cosas porque podemos hacerla, no. Entender que necesitamos de la guianza de algo y de alguien que guíe nuestros pasos, que nos dé ese entendimiento, esa comprensión de lo que tenemos que hacer. Que nos acerquemos a lo que quizá hemos olvidado, a lo que quizá hemos dejado atrás. Y esto es las cosas de Dios. Nos hemos enfocado, nos hemos materializado. Hay en cada uno de nosotros solamente un sentir, solamente un deseo, solamente algo en cada uno de nosotros que nos motiva, que nos alienta. Y esto es lo que puede, quiera o que traiga a cada una de nuestras vidas placer, que traiga a cada una de nuestras vidas gozo, alegría, todo aquello que humanamente o que carnalmente queremos. Eso es lo que buscamos y nos olvidamos de las cosas espirituales. Nos olvidamos de aquello que también hace falta para cada una de nuestras vidas. Y vivimos por el simple hecho de poder vivir. Pero viene esta situación difícil que ojalá y cada corazón y cada vida nos haga entender de la necesidad que tenemos de las cosas de Dios y busquemos del Señor. Dice su palabra que busquemos de Dios mientras puede ser hallado. Hoy es el momento en el cual podemos hacerlo. Hoy es el momento en el cual podemos allegarnos delante de Él. Y que nuestra vida no esté dependiendo solamente de las cosas que este mundo ofrece. Que nuestra vida no esté dependiendo solamente de lo que deseamos. Quizá aún como iglesia o aún como aquellos que conocemos de la palabra de Dios, nos preocupamos de las cosas futuras, de que habrá de suceder, de todo aquello que viene, de todo aquello que habrá de venir contra el mundo, sobre el mundo, de las situaciones que vemos, de las ahorita de la enfermedad esta, pero también de los desastres naturales y de los terremotos que también la palabra del Señor nos dice que habrán de venir como consecuencia también, como muestra de que Él está a punto de venir por su iglesia. Y todo eso nos preocupa, sí nos preocupa. Vemos inundaciones, vemos terremotos, vemos tantas cosas que suceden alrededor del mundo. Pero en lugar de que todo ello hiciese que fijáramos nuestra mirada o nuestra atención en dónde nos encontramos, en cómo nos encontramos, quizá esto capta nuestra atención para otras cosas y nos olvidamos de nosotros mismos, de lo que tenemos que hacer, de lo que tienes tú que hacer, de lo que tengo yo que hacer. Y sigue diciendo la palabra del Señor en esta hora. Hay de los que son valientes para beber vino y hombres fuertes para mezclar bebidas. Hay de los que son valientes para beber vino. De los que aquellos que se jactan de todo aquello que pueden hacer. Y aquí todo esto que estamos viendo abarca todo aquello que el hombre, que el ser humano vive, que se deleita en ello, que anhela, que disfruta quizá. Pero como decíamos, todo enfocado en el materialismo, todo enfocado en lo que la carne desea, en lo que la carne anhela. Todo ello, pero el olvidar precisamente de la necesidad que tenemos de parte del Señor. En otra porción de la palabra del Señor habla su palabra y dice que no se jacte el valiente en su valor ni en rico en su riqueza, sino en obedecer la palabra de Dios, en obedecer lo que Dios demanda, lo que Dios tiene para cada uno de nosotros. Decíamos que vivimos tiempos en los cuales todo aquello que vemos nos habla precisamente de lo que habrá de acontecer, de la venida de Cristo por su iglesia. Y de ahí que con más ánimo
debemos de traer la enseñanza de la palabra de Dios, que con más deseo tenemos que predicar de la palabra del Señor. Quizá, como también lo hemos dicho en alguna ocasión, para muchos no sea agradable, porque no causa en sus corazones, en sus vidas, no trae lo que ellos desean, lo que ellos anhelan. Sin embargo, la consecuencia de buscar de las cosas de Dios trae algo más grande, más maravilloso, algo eterno que Dios promete y que Dios tiene para cada uno de nosotros. Sin embargo, como vive la gente, lo que lleva a cabo nada más habrá de ser por un rato. Entonces, de ahí que tenemos que llevar a cabo la predicación de la palabra del Señor, la escuche quien la quiere escuchar, la obedezca quien la quiera obedecer. Y como decíamos, porque todo esto nos muestra acerca de la venida de nuestro Señor por su iglesia. Y dice la palabra del Señor ahí en el Evangelio según San Mateo, y por lo cual podemos ver la situación que vivimos en esta hora que nos rodea a todos y cada uno de nosotros. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Todo eso nos habla también de como algo que nos enseña de la venida de Cristo por su iglesia. La maldad habría de multiplicarse, la maldad habría de aumentar. Y dice que el amor también habría de resfriarse, también habría de acabarse. Toda esta consecuencia que vemos hoy en nuestros días, porque vemos también la delincuencia, todo aquello que nos rodea, cómo se ha multiplicado, pero vuelvo a repetir, es seña, parte de lo que Dios nos habla, de lo que Dios trae para cada uno de nosotros, haciéndonos entender y mostrándonos que Él está pronto para venir por su iglesia. ¿Y qué habrá de ser de cada uno de nosotros? Pues ahí es donde está la situación que debemos de considerar en esta hora, y pedirle a Dios que nos ayude y no desmayar y seguir adelante. Y ciertamente quizá muchos también se sienten atraídos por todo esto que vemos, que también, porque cuántas veces no hemos considerado que el pecado no es desagradable, el pecado atrae a la gente, porque si fuese desagradable no habría hombres, no habría mujeres que participaran de ello, pero el pecado trae también al corazón, al ser de cada individuo, a la persona de cada uno de los que participan de ello, trae precisamente ese placer momentáneo, que viene a cada uno de ellos, y de ahí que pues lo hacen, lo desean, participan del mismo. Pero como decíamos, la palabra de Dios es clara con respecto a esto, y nos dice ahí en Eclesiastés 12:14, porque Dios tirará toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. El pecado produce tinieblas, produce confusión, produce desviación, y el llevar a cabo cosas que a Dios no son agradables. Pero todo ello Dios habrá de traerlo a juicio. Pero todo ello Dios habrá de llamarnos a cuentas. A todos, a creyentes y no creyentes, a cristianos y no cristianos, a todos. Todos estaremos un día delante de la presencia del Señor y habremos de dar cuentas precisamente de todo aquello que estamos haciendo. Se vive de una manera errónea, equivocada, confusa. Tenemos aquí quien nos guía, tenemos aquí quien nos dirige. Queremos vivir la misma situación, ya será cuestión de cada uno de nosotros. Mientras tanto, Dios ha provisto y Dios sigue proveyendo aquello que necesitamos para que no vivamos precisamente en esta parte confundidos, o en lo que estamos considerando en esta hora, desviados del camino, de la voluntad, de lo que Dios demanda, de lo que Dios quiere para cada uno de nosotros. Ojalá y haya el entendimiento, haya la comprensión en tu vida, haya la comprensión en la vida de todos y cada uno de los que participamos
porque de una o de otra manera reciben o recibimos de la palabra de Dios, recibimos de la enseñanza de la misma. Y que no seamos reacios a la obediencia, sino por el contrario, hay el deseo de llevarlo a cabo. Dios nos ayude, Dios sea con cada uno de nosotros, y que en todo esto que estamos viendo, que nos está rodeando, que nos estamos dando cuenta, cómo se aprueban leyes que no traen ninguna ganancia a la vida del hombre. ¿Cómo es posible que sea permitido llevar a cabo tal o cual cosa que, según la palabra de Dios, no es agradable al Señor? Y cómo el hombre se está involucrando en todo esto, y cómo se están uniendo para estar en ese mismo sentir, para estar en ese mismo deseo de llevarlo a cabo. Dios nos ayude y nos permita que, como cristianos, como iglesia, los que participamos de la misma, estemos alejados de todo esto, y que haya en cada uno de nosotros no la tiniebla, sino la luz, que es el Señor, para que podamos caminar por el camino que Él desea que lo hagamos. Necesitamos de su ayuda. La ayuda está presente. Si queremos recibirla, si queremos participarla, cada uno de nosotros. Que no vivamos en confusión, que no vivamos en ese camino desviado, en ese camino que nos lleva no a lo que Dios tiene, a lo que Dios demanda a lo que Dios quiere darnos a cada uno de nosotros. No, que seamos guiados por la presencia de nuestro Señor, y asimismo tengamos la bendición que Él tiene ya preparada para cada uno de nosotros. Démosle gracias a Dios por la palabra que viene, que trae. No sé de repente qué palabra quisiéramos escuchar, qué palabra quisiéramos oír, pero qué mejor palabra que la palabra de ánimo, de aliento, de precaución que viene y trae a cada uno de nosotros que prestemos atención a nuestra vida espiritual, manifestado el amor de nuestro Dios por cada uno de nosotros. Oraremos en esta hora, dando por finalizado este tiempo. Señor, gracias le damos por su palabra. Gracias, Señor, porque en su preocupación para con cada uno de nosotros nos advierte, nos previene acerca de la condición en la cual nos encontramos, en la cual vivimos, y que usted no quiere que lo hagamos. Usted no quiere, Señor mío, que vivamos de esa manera, sino que usted quiere traernos, Señor mío, al camino, a la luz, al entendimiento, a la comprensión, y que no divaguemos, sino que haya certeza en cada uno de nuestros corazones, en cada una de nuestras vidas, Padre mío. Sea con cada uno de los que participamos de esta palabra, sea con cada uno de los que vivimos, Señor mío, acerca de esto, Señor, y síganos guiando, síganos fortaleciendo, síganos ayudándonos para seguir en el camino en el cual usted ya nos ha puesto. Sea con aquellos que se encuentran en esa situación de tinieblas, de descuido, de confusión, Padre mío. Sea con cada uno de ellos. Es nuestra obligación, es nuestro deber orar y pedir por cada uno de ellos. En el nombre de Jesús yo le pido todo. Amén.